Hola chicos, bienvenidos a esta clase de arte en donde vamos a ver a un artista futurista de las vanguardias italianas llamado Umberto Boccioni. Así es que traigan su libreta, sus lápices, colores, pinturas y listos porque al final vamos a hacer una obra de nuestro artista. Así es que si están listos, comenzamos. Umberto Boccioni nace en la ciudad de Reggio Calabria y muere a la edad de 34 años en Verona, Italia. Y la causa de su muerte fue una lamentable caída de caballo durante la Primera Guerra Mundial, a la que él se había alistado como un voluntario para participar en esta guerra. Su participación dentro del arte lo vemos en la pintura y en la escultura, aunque también fue un escritor que participó escribiendo el manifiesto para este movimiento futurista. Si recuerdan, una vez platicamos en clase acerca de qué era un manifiesto y veíamos que los artistas hacían un escrito en donde explicaban en qué consistía ese estilo, ese movimiento y daban toda la explicación escrita y al final pues ellos lo firmaban y lo publicaban en los diarios oficiales para que toda la gente lo leyera y esto hacía como oficial la existencia o el resurgimiento de un movimiento. Por ejemplo, acuérdense que el movimiento cubista se explicaba en un manifiesto y luego todos los artistas que veían ese escrito, ese manifiesto, y se sentían identificados y creían que su pintura podía parecerse mucho a lo que ese manifiesto explicaba, entonces se declaraban como parte de ese movimiento. Entonces, incluso al día de hoy nosotros pudiéramos hacer un manifiesto. Por ejemplo, si nosotros decidimos crear el movimiento azulismo, ¿por qué? Porque todos nuestros cuadros van a ser de color azul. Entonces escribimos un manifiesto y explicamos lo que significa y por qué nuestro movimiento está basado solamente en el color azul. Hacemos el manifiesto, lo escribimos, lo publicamos en el diario oficial de la Federación y entonces ya oficialmente tenemos un movimiento. Entonces todos los artistas que se sientan identificados con las características de nuestro movimiento, pues entonces pueden formar parte de él y declararse que son parte del movimiento azulista, por decir un ejemplo. En este caso, cuando nuestro artista llega a la ciudad de Milán, conoce a otros artistas que tenían las mismas ideas y entre varios escriben ese manifiesto futurista y oficialmente arranca ese movimiento y empiezan a pintar este tipo de estilo que tenía mucho parecido al cubismo, pero le agregaban muchísimo movimiento. El movimiento futurista tenía que ver con la vanguardia, con los avances de la tecnología, la industria, los autos, el caos de una ciudad, el movimiento de las grandes urbes, y entonces se notaba en la pintura porque en la pintura tenía muchísimos elementos que representaran movimiento, pero también se parecía un poco al cubismo, pero era diferente. Boccioni criticaba mucho el cubismo porque era demasiado estático, demasiado inmóvil. Y dentro de su pintura y de su escultura, él supo representar de una forma magistral la velocidad, el movimiento,
el no estar quieto, el caos de una ciudad, y eso lo hizo ser uno de los mayores representantes del futurismo. Algunas de las características de la pintura de Boccioni era que trataba de evitar en la mayoría posible la línea recta y utilizaba los colores complementarios o secundarios para que esto le agregara mayor vibración a su pintura. Le gustaba mucho mostrar la interacción o la forma en cómo se comportaba un elemento junto con el movimiento y con el espacio que lo rodeaba. Es decir, por ejemplo, si estaba pintando un ciclista, era pintar el ciclista, pintar el movimiento y pintar el espacio que estaba a su alrededor, y todo esto en conjunto creaba un movimiento y una versatilidad muy interesantes. Y por ejemplo, en la escultura, él invitaba a que no solamente se trabajara el mármol o el bronce, sino que usaran más elementos en una misma escultura, como madera, vidrio, acero, cuero, textiles y otros elementos, que decía que entre más elementos pudieras utilizar en una misma escultura, pues será mucho mejor, porque entonces representaba más movimiento y más versatilidad también dentro de la escultura. El futurismo trataba de rechazar las tradiciones, las costumbres, el pasado, y trataba de insertar en la sociedad una nueva forma de estética, una nueva forma de ver como el futuro o los actos violentos como un nuevo acto estético, o sea, un nuevo tipo de belleza. Incluso proponían una tremenda locura, porque ellos decían que todas las bibliotecas y todos los museos y todos los lugares en donde hubiera obras del pasado debían de ser destruidos. Entonces, qué bueno que la sociedad los detuvo. Ese movimiento, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, pierde fuerza, porque muchos de sus integrantes mueren precisamente en la Primera Guerra Mundial, y entonces el movimiento se detiene o deja de tener tanto ímpetu. Porque imagínense, si hubiera el futurismo siguiendo avanzando, pues hubiera tal vez convencido a muchos de destruir cosas del pasado, que también tiene su belleza. También el pasado tiene otros movimientos artísticos que tienen mucho que aportar a la historia del arte. El lema del primer movimiento futurista era libertad para las palabras, y ellos empiezan también a integrar mucho las tipografías dentro del arte y a fusionar el arte y el diseño gráfico, que antes estaban como separados. Entonces estaban viendo también el arte como propaganda, o el diseño gráfico como propaganda, y de alguna forma fusionarlos y unirlos, cuando antes era visto como algo totalmente separado. El diseño gráfico era más como para hacer propagandas publicitarias de algún producto, ¿sí? Pero el futurismo los mezcla. El futurismo recibe influencias o inspiración de obras o movimientos anteriores a él, como el cubismo o el arte abstracto. Entonces, de ahí se inspiran y se crea el futurismo. Entonces, el futurismo ahí hace sus modificaciones. Cuando se debilita después de la Primera Guerra Mundial, esa sensación o ese espíritu de rebeldía que tenían los futuristas lo vemos reflejado más adelante en el dadaísmo. Bueno, pues si ya están listos para empezar a pintar, yo escogí una pieza que se llama Dinamismo, de un ciclista. Me gustó mucho cómo se ve ahí el movimiento y la velocidad.
Y si a ustedes les gusta alguna otra obra de nuestro artista, pues pueden pintarlo con total libertad. Yo en este caso voy a utilizar gises de colores porque me parece que son más rápidos de trabajar para cuestiones del video, pero ustedes pueden usar la técnica que a ustedes mejor les acomode. Vean los dibujos, vean las pinturas y vean también cómo o qué técnica creen que se les vaya a facilitar más para trabajar. Bien, en nuestra libreta lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer con pinturas Vinci un cuadrado negro. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque como les comentaba que voy a trabajar con gises de colores, el negro de fondo le va a dar un realce muy bonito, y como nuestro dibujo casi tiene mucho negrito de fondo, esto va a quedar perfecto. Ustedes pueden usar Vinci en caso de que vayan a hacer dibujo con gises de colores. Aquí ya empecé a trazar y ya que una vez haga el dibujo, vamos a poder poner los colores. Ustedes si van a usar marcadores, pues no tienen que hacer el fondo negro, o si van a usar acuarela, pues tampoco tienen que usar el fondo negro. El fondo negro que yo estoy usando es exclusivamente para enseñarles cómo funcionan los gises de colores sobre un fondo negro. Resaltan súper bonitos, y esta técnica yo se las quería enseñar. Yo sé que cuando nosotros pedimos el material para nuestra clase de arte, hablé con Miss Lily, no pedimos gises de colores, pero yo quiero como quiera enseñarles esta técnica. Ustedes pueden usar la técnica que ustedes tengan en casa y no hay ningún problema. Quizás si ustedes piensan que está interesante esta técnica de gises de colores, pues igual y para el próximo año podemos pedir que nuestros papás nos compren gises de colores. Ustedes coméntenme si les parece interesante esta técnica para después conseguirla y tratar de tener estos materiales y hacer más dibujos con esta técnica, que es muy fácil, muy versátil, tiene unos colores muy brillantes. Hay algunas marcas de gises de colores que no son tan caras y que pueden usarlos. Hay algunos, claro, los profesionales como estos que yo estoy usando sí son caros, pero hay algunas marcas que no son tan caras. Bien, pues ya aquí estamos remarcando alrededor de la cara, de la cabeza, para que resalte. Y ahorita ya voy a empezar a poner los colores blancos. Vean qué bonito resalta el color blanco sobre este fondo negro que le pusimos. Precisamente por este efecto es el que decidí que era buena idea hacerlo en pastel, para que ustedes pudieran ver lo brillante que queda al final este dibujo. Y pues bueno, acuérdense que me tienen que poner el nombre del artista y el nombre de ustedes antes de que tomen la fotografía, para que cuando me llegue a mí la fotografía vea el nombre de ustedes y sepa de quién es, ¿sí? Y que pues pueda yo mandarles la calificación y saber qué tal les quedó. Y pues chicos, me encantó estar con ustedes, ya los extraño, ya quiero verlos pronto. Si les gustó, pues denle like a este video y nos vemos la próxima clase. Les mando un abrazo y hasta la próxima.